Adán pasó mucho tiempo. No se crean ustedes que eso fue todo inmediato. No, Adán pasó mucho tiempo porque en un día no se le podía poner nombre a todos los animales, ni en una semana. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube y esta programación tras la verdad bíblica, un lugar donde analizamos los hechos de allá afuera a la luz de la palabra de Dios, renglón tras renglón y precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá, siempre apegados a lo que dice la ley y el testimonio. Y si no hablamos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. En esta ocasión me trae a crear este video la motivación de que muchas personas dentro de la iglesia, especialmente nuestros ancianos, no están, vamos a decir, en la capacidad no espiritual, vamos a decir la capacidad intelectual de poder rebatir algunas creencias, algunos conceptos personales de algunos predicadores que se paran en los púlpitos adventistas a predicar. La consagración es importante. La santidad es sumamente importante, pero el conocimiento debe ser principal. Porque no hago nada con ser muy santo, con ser muy consagrado, si mi conocimiento bíblico no va de acuerdo con mi consagración y mi santidad. No estoy minimizando la santidad, ni estoy minimizando la consagración de un anciano de iglesia, que son los principales que deberían estar allí. Pero si hay algo que los apóstoles estuvieron presentes o tuvieron presente en, en elegir a los obispos que estarían al frente de las iglesias que ellos establecían, es que ellos tuvieran empapado, que tuvieran el conocimiento de las doctrinas, de las sanas doctrinas de la iglesia o de los apóstoles que ellos predicaban. Estuvieron defendiendo durante el tiempo que estuvieron viviendo contra toda herejía que trataba de entrarse en la iglesia, pero eso solo se lograba a través del estudio. La oración es importante, la consagración es importante, pero el estudio es sumamente importante, porque si no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo o de lo que nosotros creemos, ¿cómo vamos a saber cuando alguien se para en el púlpito a hablar que lo que está diciendo es correcto o no? Eso pasó recientemente en una iglesia a la que yo asistía. Alguien se paró en el púlpito a comenzar una serie de charlas de énfasis familiar y su tema principal el sábado en la mañana fue hablar acerca de Adán y Eva en el Génesis, en el Edén. Y de entrada, ese pastor dijo lo siguiente: Y prepárense que tengo unas cuantas herejías por ahí para que ustedes se pongan locos. Pero vamos a salir bien. prepárense que tengo unas cuantas herejías. Ustedes van a salir locos de aquí, pero no preocúpense, vamos a salir bien. ¿Ustedes creen que esa es la introducción a un tema de sábado en la mañana por un pastor adventista del séptimo día? No, lógicamente que no. O sea, no podemos nosotros venir y aceptar que alguien se pare allí a decir que va a comenzar con una serie de herejías que él tiene, que los va a volver loco, pero que vamos a salir bien. La verdad, no sé cuál fue la intención de ese pastor en ese momento, porque él no explicó cuál era su intención al decir que iba a comenzar con una batería de herejías que iban a poner locos a la iglesia. Pero lo que yo sí entiendo y estoy seguro es que lo hizo de manera intencional. Ahora, para que ustedes estén claros en lo que es una herejía y por qué él no debió comenzar su tema introduciendo ese concepto, es lo siguiente. De acuerdo a una definición que hay en la internet, dice: la herejía es cualquier creencia que está en fuerte desacuerdo con costumbres o creencias establecidas, en particular con las creencias aceptadas o la ley de una organización religiosa.
La Real Academia Española lo define como, en relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia. ¿Entienden? Esa es la herejía. Es cualquier concepto que nosotros creamos que está en fuerte oposición o desacuerdo con costumbres o creencias, en particular con creencias aceptadas en una organización religiosa. Cuando ese pastor me introduce a mí, me dice, prepárense que tengo algunas herejías que los van a volver locos. Entonces, me está diciendo a mí, prepárense que yo voy a venir con cosas que van a contradecir todo lo que ustedes creen, todas sus doctrinas. En este caso, la doctrina del matrimonio o del hogar, que creen los adventistas del séptimo día. La doctrina de los mandamientos de Dios establecido en el principio con el cuarto mandamiento como día de reposo. La doctrina de la creación con 7 días literales. O sea, viene con una batería de herejías, pero prepárense que todos vamos a salir bien de aquí. Eso es malintencionado. Eso no es propio de introducir un tema que usted sabe que va a traer controversia a la iglesia. Ahora, ¿qué significa pertinacia? Una pertinacia, porque dice que la lengua española lo define en relación con una doctrina religiosa, error con pertinacia. Ahora, ¿qué es la palabra pertinacia? Para que nosotros podamos estar todos en el mismo tono. La pertinacia es la obstinación, terquedad o tenacidad en mantener una opinión, una doctrina o la resolución que se ha tomado. O sea, no solamente él lo hace de manera intencional, sino que lo va a hacer de manera obstinada, terca, tenaz, para él mantener esa doctrina que él cree, eso que él cree, o la resolución que él ha tomado. ¿Cuál de ellas? Bueno, yo creo que todas. Él la hizo todas en ese momento. Entonces, por eso es que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios, especialmente el cuerpo dirigencial de la iglesia, debe tener en claro que no solo las oraciones bastan, hay que tener conocimiento. Eso es importante. Conocimiento. Tienen que leer la palabra de Dios y escuchar, estar atento a aquel que predique ahí parado, diga las cosas de acuerdo a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido y ese señor está como a las 2 de la mañana. Está en una completa tiniebla en cuanto al mensaje adventista y las doctrinas adventistas. Y no solamente el mensaje adventista, la doctrina adventista, sino con la Biblia y la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo ese predicador? Veamos esta parte del video. ¿Cuánto tiempo pasó Adán trabajando hasta que llegó Eva? Me encanta eso, lo que dice el padre acá. Adán pasó mucho tiempo. No se crean ustedes que eso fue todo inmediato. No. Adán pasó mucho tiempo porque en un día no se le podía poner nombre a todos los animales, ni en una semana. Y ustedes se imaginan la cantidad de business que hay en la naturaleza que hay que darle nombre. Un buen tiempo. En ese tiempo, Dios notó que el hombre se sentía solo cuando llegaba del trabajo a su casa, todos los días. ¿Cuánto tiempo pasó, según la pregunta de él, desde el momento en que el Señor creó a Adán y creó a Eva para entregársela a Adán? Esa es la pregunta que él hace. ¿Qué tiempo pasó entre la creación de Adán y la creación de Eva para que el Señor le entregara a Eva, a Adán, le entregara a Eva? Dice él, mucho tiempo, porque no se crean que es fácil ponerle nombre a todos los animales que había en la tierra en ese momento. Eso no se va a hacer en un solo día, dice él. Por lo tanto, no puede ser verdad que el Señor creó a Eva en el 6º día, porque él dice que pasó mucho tiempo. Y más para adelante él dice semanas, probablemente años, para que entonces el Señor creara a Eva
y entonces Adán pudiera tener una compañera. Vamos a ver qué dice el texto en la palabra de Dios. No mi opinión, el texto, la palabra de Dios. ¿Qué dice con respecto a eso de cuánto tiempo pasó entre la creación de Adán y la creación de Eva? Leyendo en mi tablet, la Biblia. Probablemente pueden verla ahí. Vamos a leer a partir del versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. O sea, el Señor cerró en el 23 el día quinto. El día 24 comienza el día sexto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las aves que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, las plantas verdes serán para comer. Y fue así. Versículo último, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Volvamos entonces al versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, la palabra de Dios me está diciendo en el capítulo 1, entre el versículo 24 y el versículo 31, que corresponde al día sexto, que Él no solamente crea al hombre en sentido genérico, porque lo creó varón y hembra, sino que crea a los animales, a los peces, a las aves, a los que se arrastran, a todos, incluyendo al hombre. Le da su alimento a cada uno. Al hombre le dice, toda semilla y fruto que está en los árboles será para comer. A los animales le dice, para ustedes va a ser la hierba verde del campo. Y entonces el versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Lo que me quiere dejar dicho es que entre el día quinto y el final del día sexto, el Señor crea todo lo que es ser vivo sobre la tierra. Todos los animales que pueden haber sobre la tierra, lo creó el Señor entre el final del día quinto y el final del día sexto, incluyendo al hombre en sentido genérico, varón y hembra. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene la parte que el predicador entiende que no es correcto y que no cuadra. No, como dirían los americanos, no hace sentido. Make no sense. Cuando tú lees la Biblia y entiende que, oh, bueno, espérate, ok, Génesis 1, 24 al 31 me dice que el Señor creó a Adán y a Eva en un día. Y entonces Génesis capítulo 2 me está diciendo a mí que el Señor en ese solo día le dijo a Adán, mira Adán, antes de crearte a la mujer, yo te voy a crear una necesidad y te voy a ponerle nombre a los animales del campo. Entonces, cuando tú termines de ver y de ponerle nombre a los animales del campo, dime cuáles de ellos se parece a ti y cuál sería tu compañera. Cuando Adán termina de ponerle nombre a todos los animales del campo, entonces ve que no hay ninguna criatura que sea idónea para él, o sea, que se parezca a él, que pueda convivir con él. No lo va a hacer con una mona o con una elefanta o con
o con un tigre, una tigresa o un, qué sé yo, una pata, lo que sea, cualquiera de esas femeninas de los animales, él encuentra que ninguna de ellas pues se ajustan a él. Y entonces el Señor dice, ok, ahora ven a dormir, Adán, yo te voy a crear una semejante a ti. Y de la costilla de Adán crea a la mujer. Él dice, espérate, pero esa partecita ahí no cuadra. Así diríamos los buenos dominicanos. Esto no cuadra, esto no da. Esta suma está mal. ¿Por qué? Porque si un día tiene 24 horas de puesta de sol a puesta de sol, estamos hablando, no hora moderna, estamos hablando de hora bíblica. De puesta de sol a puesta de sol hay un día completo, pues entonces aquí hay un fallo en la narrativa del Génesis. Porque Adán no es verdad que aunque sea recién hecho y tenga una mente brillante, va a durar 24 horas poniéndole nombre a todos los animales que el Señor creó. Eso se toma demasiado tiempo. Lógicamente es así. Yo no digo que no. No puede ser que Adán, aunque sea el superhombre que Dios creó, perfecto desde su creación, pudiera en 24 horas ponerle nombre a todos los animales que existían sobre la faz de la tierra en ese momento. Tendrían que haber pasado varios años y no solamente eso. Adán, o pasarían dos cosas. O Adán tendría que moverse a todas las partes del planeta, o todos los animales del planeta tendrían que venir, como hicieron en el arca, de dos en dos, en pareja, todos pasar delante de Adán y andar comenzar. Entonces, ustedes se llaman elefante y tú eres una elefante. Usted eres un gallito y tú eres una gallina. Tú eres un perro y tú eres una perra. Y así va a comenzar poniéndole nombre a todos y cada quien se va esparciendo. Eso es ilógico. Es ilógico, hermano. Ahora, cuando tú haces una lectura profunda de la palabra de Dios, sobre todo, vamos a decir, bajo la orientación del Espíritu Santo y con estudios de personas que ya lo han hecho anteriormente, personas que tienen más conocimiento que tú en la palabra, pues tú puedes tener un poco más de luz. Ahora, vamos a la palabra de Dios aquí en la tablet y vamos a leer el recuento, porque no es más que un recuento, el capítulo 2, no en orden cronológico, sino en orden de eventos. Desde el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo. O sea, Dios crea al hombre primero y entonces viene y dice, ok, no es bueno que el hombre esté solo, pero no le hace a la mujer de una vez, lo que hace que comience a crear animales, según esta narrativa. Y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, vamos a ver. Dios crea a Adán en el sexto día. Según la narrativa, crea primero a Adán antes que los animales. No es que Adán fue el último en la escala, no. Adán es el primero en la escala de creación de seres vivientes sobre la tierra. Al principio del sexto día, Dios crea al hombre. Ahora dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear animales. No la mujer, animales, dice el versículo 19. Entonces, le dice a Adán, luego que crea todos los animales, y le dice a Adán, oye Adán, aquí están todos estos animales, ponle nombre a todos ellos. Y comienza Adán a ponerle nombre. Ahora, ¿dónde está el problema y el fallo de ese predicador? En el versículo 19, en la primera línea dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. No dice del planeta.
dice del campo. Y la palabra campo allí está bien clara. Vamos a buscar Génesis 2:19 y vamos entonces a ver a qué se refería la palabra campo en ese momento. Dice allí, la palabra utilizada para esa es sade o sadai. ¿Qué significa? Un campo, un terreno cultivable, el hogar de algunas bestias, una planicie o una tierra plana. O sea, Dios no estaba mandando, según el texto y la interpretación de la palabra campo en ese versículo, no estaba mandando a Adán a ponerle nombre a todos los animales del mundo. Estaba diciéndole a Adán, ponle nombre a todas las bestias del campo. Y se debe entender que el campo que estaba poniéndole nombre eran a los animales que estaban en el jardín del huerto del Edén. Eso, el campo es un huerto. La palabra que se utiliza ahí, campo, sadal o sadai, es huerto. El jardín del Edén era un huerto, era un lugar donde habían animales y plantas y era cultivable. Por el Señor mandó a Adán a que pusiera nombre a los animales del campo. Y vamos a seguir. Y dice, y puso Adán, versículo 20, nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, o sea, del huerto, mas para Adán no halló ayuda idónea. Cierro la cita en ese momento. Porque más para adelante lo que dice, entonces de la costilla, como Adán no encontró ayuda idónea para él, el Señor puso a dormir a Adán, coge una costilla, crea a la mujer y entonces en el versículo 23 le entrega a Adán, le entrega a Eva y entonces es donde viene Moisés y escribe, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fin del día sexto. Ahora, de acuerdo a la narrativa, para que cerremos esta parte porque viene otra parte del video, Adán es creado primero que todos los animales. En el principio del sexto día, el Señor crea los animales para que acompañen a Adán y crear una necesidad en Adán. Y Adán le dice al Señor, ahora ponle nombre a todos los animales que tú tienes aquí. ¿Cuánto eran? No sé. Una gran cantidad, porque debió pasar mucho tiempo mucho tiempo en el sentido del día, varias horas, no mucho tiempo, no. Pasó mucho tiempo en el día, en las 24 horas, de puesta de sol a puesta de sol. ¿En qué momento creó el Señor a Adán? La Biblia no especifica. Puede que haya sido en las primeras horas del día sexto, que es en la madrugada, quién sabe. Yo no lo sé. La Biblia no lo especifica en qué momento, pero fue al principio del sexto día. Y dice, crea todos los animales. Recuerden que el Señor está creando a todos los animales, todas las cosas, excepto el hombre, lo crea con la palabra de su boca. No hace nada, simplemente dice, hayan y existen. Punto. No hay más. Entonces, Adán viene y le pone nombre, no encuentra a nadie que se parezca a él, que sea su ayuda idónea. El Señor le dice, tú ves, tú tienes una necesidad. Ya sentiste la necesidad de una compañía, yo te voy a hacer una compañía y te traigo a Eva. A la mujer, el Señor no le puso nombre. Y el nombre que él le dio fue Adán, a ambos, si lo leen más adelante. Pero quien le pone nombre es Adán y le llama varona porque del varón fue tomado. Entonces, ¿cómo es que este Señor me viene a decir a mí que el Señor creó a Eva mucho tiempo después? Porque hay mucho business en la naturaleza y eso no se puede hacer en un solo día. Tienen que leer. Hay que leer, hermano. Lean, investiguen.
El Señor dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y eso es la que dan testimonio de mí. ¿Cómo yo voy a estar diciéndole amén a cualquier cosa que se pare un don Juan a predicar en el púlpito de la iglesia? No puede estar diciéndole amén. Y usted tampoco puede estar diciendo amén a todo lo que ustedes escuchen. Tienen que hacer como los bereanos. Tienen que ir a la Biblia y comprobar si lo que ese señor o cualquier señor que se pare ahí a predicar, incluyéndome a mí, dijo exactamente lo que debe decir la Biblia. Que lo diga en otras palabras, no hay problema. Puede utilizar sus propias palabras. Puede parafrasear la Biblia. Pero no puede contradecir la Biblia. Los principios básicos de la Biblia no puede contradecirlo. No debe contradecirlos. O se apega a ello o renuncia a que se vaya a YouTube, a Instagram, a TikTok, a Facebook, a X o Twitter. Y en cualquiera de esas plataformas él puede decir todo lo que él quiera. Pero no en el púlpito de la iglesia. Veamos otra parte del video de los errores y sobre todo de las herejías que él tenía que decir ese día, que iba a poner loco a todo el que estuviera allí presente. Ahora, ¿cuándo se estableció el trabajo en el hogar? Dos cosas diferentes. Trabajo fuera de la casa y trabajo dentro de la casa. ¿Cuándo entonces se estableció el trabajo en el hogar? Bueno, cuando pasaron un par de semanas y Jesús entró a la casa de Adán y dijo, Adán, ¿y qué tú has hecho, mi hijo? Adán tenía esa casa, como dicen los dominicanos, con lo de arriba para abajo. Y Jesús, como nunca ha acusado a nadie, Jesús se puso la mano en la cabeza y dijo, pero tú es un reguero grande. 2 semanas ya viviendo aquí, o 3 semanas, o un mes, y esto aquí está, todos los platos por encima, un reguero terrible. Y Jesús fue tranquilo y le dijo al Padre, Padre, el hombre no puede estar solo. Y dijo el Espíritu Santo, ay, y ponle también amor. Búscale a alguien que lo ame, que se siente solo. ¿Verdad? Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron entre ellos, pero no se vayan a pensar ustedes mujeres, que yo estoy enfatizando una cosa aquí. No, un momento, let me step back. Yo hice la pregunta, ¿cuándo se instituyó el trabajo en el hogar? Primero hubo una cosa, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hubo en el hogar? ¿Una qué? ¿Qué hubo en el hogar primero? Una gran necesidad. Pero cuando hicieron a Eva, no fue para que viniera a fregar y a planchar. Fue para enseñarle a Adán a lavar y a limpiar la casa. Porque ya estaban pensando, se armó el reguero que hizo Adán que lo limpie la mujer. Negativo. Cuando se pensó en el trabajo del hogar, se pensó en venir a traer a alguien que fuera una ayuda lo suficientemente idónea como para que ayudara a Adán a entender que lo que usted ensucia, usted lo limpia. Ok, aquí en esta parte del video, él vuelve a enfatizar el asunto del tiempo entre Adán y Eva. Recuerden que él dijo, Adán estaba ya en su casa, él está utilizando, vamos a decir, trayendo a la parte moderna, etcétera, etcétera, cosas que él puede utilizar, siempre que no contradiga los principios bíblicos y los principios básicos de la Biblia. Puede utilizar figuras, traerlo al tiempo moderno y modernizar todo lo que está, cómo sería la vida de Adán y Eva en este momento. Ok, perfecto, amén, no hay problema. Con eso no tengo ningún problema. Ahora, el problema radica en que dice que pasaron 2 semanas, probablemente un mes, y el Señor baja donde Adán y encuentra que la casa de Adán está desordenada y vacía. Lo que estaba desordenado y vacío era el planeta. Vamos a decir, el planeta era su casa, pero Adán no estaba en ese momento. Cuando Adán llegó, ya la casa estaba ordenada y estaba llena de plantas. Y el Señor la llenó de animales. Entonces, él da la idea nuevamente en esta parte del video de que pasaron 2 semanas, probablemente un mes, quién sabe, probablemente más, en el momento en que el Señor baja y encuentra el desorden que Adán tiene, porque aquí entonces él, vamos a decir, cataloga a todos los hombres iguales.
Si bien es cierto que la función del hombre no es el hogar, no quiere decir que el hombre no ayude en el hogar, ni que no sea bueno en el hogar. Hay muchos hombres buenos cocineros. De hecho, la mayoría de los cocineros, bueno, son varones, cocineros. De los chefs, vamos a decir, para ponerlo en un sentido que no se vea que estoy masculinizando el oficio o parcializándolo hacia un sexo en específico, sino que los chefs que están en la cocina de los grandes restaurantes y en los grandes lugares donde se come, pues la mayoría son hombres. Hombres. La mayoría son hombres y son buenos cocinando. Son excelentes cocineros. Mucho más que las mujeres. Pero ¿qué pasa? Esa no es la función de un hombre. La función de un hombre es trabajar. Y eso es lo que está haciendo, trabajando fuera de su casa, en una cocina, pero está trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Él entiende que todos los hombres son desorganizados, que todos los hombres son un desastre y que no pueden tener un hogar organizado, limpio, aseado como una mujer. Y eso es falso. Hay hombres que son más organizados en un hogar que las mujeres. Como hay mujeres que son más organizadas económicamente que un hombre. Y eso no tiene nada de malo. Simplemente tiene un don que puede manejar los recursos de la casa con más prudencia, con más madurez, con más sensatez y dice, ok. Y además, Proverbio 31 dice que la mujer virtuosa hace eso. Entonces, no, Adán es un desastre. Tú entras a la casa de Adán y ahí no se puede estar, un mal olor, todo lo trate tirado, la ropa por donde quiera. Quién sabe si ha comido, probablemente esté flaco, no se dedica a comer porque no se sabe qué es lo que está haciendo Adán. En ese tiempo de un mes, 2 meses, el tiempo que sea, que él se imagine que pasó entre Adán y Eva, pues Adán, imagínate, quién sabe lo que estaba haciendo Adán. Se dedicó solamente a ponerle nombre a los animales y se olvidó de él mismo y de su casa y de todas las cosas. Y entonces, pastor, ¿en qué Biblia estamos leyendo, pastor? No pasó mucho tiempo, pasó un día, puesta de sol a puesta de sol. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y pasó la tarde y la mañana, el día sexto. Quinto y sexto, hombres, animales, Adán y Eva. Si no, olvídense, se cae la creación como días literales, 7 días literales. De hecho, se cae el sábado como día de reposo porque entonces no hay que guardar un día a la semana porque pasó mucho tiempo entre Adán y Eva. Y si fue así, entonces los otros días también deberían ser igual. ¿Por qué hacer los primeros 5 días en orden sucesivo de días literales, de puesta de sol a puesta de sol, como dice la palabra, tarde y mañana, puesta de sol a puesta de sol, los primeros 5 días y el sexto día, entonces vamos a hacerlo completamente diferente. Entonces, como yo sé que el séptimo día el Señor pasó de puesta de sol a puesta de sol cuando no especifica. Es el único día que no especifica que de la puesta de sol a puesta de sol el Señor descansó. Y pueden leerlo. Dice, y el Señor reposó el séptimo día. Lo que da a entender que pasó la tarde y la mañana y el Señor descansó. Entonces, se destruyen las teorías, se destruyen las teorías, no, las doctrinas de la iglesia, los pilares fundamentales de la iglesia, porque somos adventistas del séptimo día. Y si es así como él dice, ese séptimo día ha sido una mentira, una falsa de los adventistas desde hace 170 y pico de años. Y estamos creyendo fábulas y mentiras. Y el Señor no creó el día en 7 días literales. Lo creó por milenios. ¿Quién sabe si más? No, eso no es así, pastor. Léase un poco más la Biblia para que usted pueda entender. Nuevamente en esta parte del video, entonces ahora, el pastor
continúa diciendo que tiene algunas herejías que tenía que contar. Vamos a ver cuáles son esas herejías. En el clip, él menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 herejías que yo conté que él tenía que decir, que la tenía guardada hasta ese momento, pero él dice, recuerden que yo tengo algunas herejías que contarles a ustedes, a ver si aprenden algo. Veamos a ver qué son esas herejías, y cuando él termine el video, este va a ser el más largo de todos, no toma mucho tiempo, pero es el más larguito de todos. Yo voy entonces a decirles cuáles son esas herejías que él habló en ese momento y que la iglesia cayó, especialmente sus líderes. Ahora, hermano, yo quisiera hacer un hincapié aquí en algo que es mío. Le dije que yo tengo unas cuantas herejías por ahí pendientes, ¿verdad? Vamos a escuchar esas herejías hoy, a ver si ustedes aprenden algo hoy. Entonces yo no estoy diciendo nada aquí extraño. La casa estaba desordenada. Ya el desorden estaba y el vacío estaba. Y era algo como generacional, porque todavía estaba Adán administrando los negocios del cielo y se sentía un vacío. Y por eso fue que se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dijeron, no, esto hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Hay que traer la mujer para arreglarlo. La mujer vino a arreglar a Adán, ¿sí o no? ¿Ustedes cogieron la idea? El hogar estaba desordenado y vacío y Dios, el Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo dijeron, esto hay que arreglarlo. El desorden del hogar no solamente era un desorden de acotejar las cosas. Dios notó que Adán estaba solo y estaba desorientado. Y cuando uno está solo, desorientado, las cosas no salen bien. En el hogar la mujer es la que manda. Amén. Hombre, mande afuera, la mujer manda aquí adentro. Usted tiene el privilegio de ser la sustituta de Dios en la tierra, cargando un bebé 9 meses, una criatura que usted formó. Bien, en esta parte del video donde el pastor está hablando, es la última parte de este video que yo estoy realizando ahora en este momento. El pastor, en lo que yo estuve viendo, menciona nueve herejías que él tenía para esa iglesia en ese momento, y él dice claramente, para ver si ustedes aprenden algo. No aprendieron nada, por lo visto, porque todo el mundo se quedó callado, enmudecieron, no dijeron absolutamente nada, ni en ese momento ni después. Recuerden, yo estaba presente en ese momento. Ahora bien, ¿cuáles son esas herejías? Si ustedes escuchan bien el video, le dan para atrás y escuchan al pastor predicando, él dice, yo voy a decirle algo que es mío, o sea, es algo personal. No es bíblico, no es, vamos a decir, algo que el Señor inspiró, pero es mío. O sea, es lo que yo entiendo. No es un problema. Pablo también hablaba y decía, digo yo, no el Señor, pero lo que Pablo decía, lo decía en consonancia con la palabra de Dios. Y no está mal. Yo puedo decir algo que no está en la Biblia, no está escrito en la Biblia, pero no va a contradecir absolutamente nada de lo que está en la Biblia. Y no es problema. No es bíblico, pero no contradice la Biblia. Entonces, pero es correcto. Es algo que es correcto. ¿Entienden? Entonces, el problema no es que él diga que es mío, que es algo que es mío. El problema es que él viene y dice que tiene algunas herejías pendientes para ver si aprendemos algo, porque somos unos ignorantes, no conocemos de Biblia. Entonces, él viene a traernos herejías y ya vimos que la herejía son posiciones bien radicales, bien tercas, bien fundamentadas en lo que yo creo, aunque tengo posición con las creencias de una institución religiosa
cualquiera. Cualquiera que vaya en contra de las doctrinas de una iglesia se constituye en un hereje, porque está contradiciendo algo que ya está establecido. A menos que tenga pruebas de eso, pues entonces se constituye un hereje. Bien, la otra cosa, esa es una, algo que es de él, no es bíblico, es de él. Segundo, que son herejías, no son doctrinas bíblicas, son contradicciones a las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. Tercero, a ver si aprendemos algo de las herejías. Cuarto, él dice que el desorden de Adán es algo generacional. No sé de dónde sale lo generacional porque Adán era solo, no tenía padres. No viene de una sucesión generacional de desórdenes, de personas desorganizadas, porque entonces estaría diciendo, Dios no es un Dios de orden, Dios es un Dios de desorden, desorganizado, no sabe. Y eso es precisamente lo que dice más adelante. ¿Por qué? Porque él dice entonces, entonces ahora la divinidad viene y dice, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hay que arreglar este desorden, como que, ven acá, el Señor estaba improvisando cuando creó a Adán y a Eva, cuando creó el universo, él improvisó todo eso y ahora dice, mira, ahora hicimos un desastre, Adán está solo y hay que buscar la manera de resolver este problema, vamos a crearle a una mujer. No, eso es falso de toda falsedad y es una herejía muy grande. El Señor no improvisa. El Señor sabía todo lo que estaba pasando y lo que podía pasar. Y cuando Él puso a Adán en esa situación de ponerle nombre a los animales, lo hizo con la intención única de crear la necesidad en Adán de una compañía. Porque cuando tú no tienes necesidad de algo, a ti no te importa. Pero cuando tú necesitas algo, tú le pones aprecio a eso, porque tú lo consigues y lo tienes y te complementa, te satisface una necesidad que tú tenías. Y el Señor creó esa necesidad en Adán al mandar a ponerle nombre a todos los animales y él ver que al final de ponerle todos los nombres a los animales, no encontró ayuda idónea. Él no estaba, como dice el predicador, el pastor, estaba desorientado. Adán no estaba desorientado. Adán estaba triste, no desorientado, triste porque no halló ayuda idónea. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Estar desorientado y estar triste por una necesidad. Adán en ningún momento se sintió desorientado en el huerto del Edén. Entonces, no sé bajo qué concepto, bajo qué planteamiento, bajo qué parte de la Biblia, él dice que Adán estaba desorientado. Adán se encontró solo y la soledad solo trae tristeza. Adán probablemente se sintió triste porque no encontró nadie que se pareciera a él y que fuera una ayuda idónea para él. Entonces el Señor dice, ahora ya la necesidad está. Ahora vamos a buscarle a la mujer para que él aprecie a la mujer y no la trates como un animal o como cualquier otra cosa, sino que vea que es parte de él. Eso es completamente diferente, el pastor. Completamente diferente el planteamiento de desorientado, desorganizado, un desastre y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver, hay que resolver. Me está dando la impresión de que el Señor no sabe lo que está haciendo y está improvisando, lo cual no es así. La otra herejía que él dice, que la mujer manda en la casa. La mujer es la que manda en la casa. No, eso no es cierto, pastor. La mujer no es la que manda en la casa, pero tampoco es el hombre el que manda en la casa. Por eso el Señor le hizo ayuda idónea. Ahora, si hay algo que hay que tener bien claro, dentro de la palabra de Dios, dice allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice cuáles son las cualidades que debe tener un buen obispo dentro de la iglesia. Y dice allí, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, Pablo está diciendo aquí, en este texto, no que el hombre iba a gobernar a la mujer autoritariamente, no. Dice que el que anhela ser líder en la iglesia tiene que tener ciertas cualidades. Y una de esas cualidades que Pablo menciona a Timoteo en su primera carta es que el que desea obispado debe ser primero casado una sola vez, marido de una sola mujer en el sentido numérico, pero casado una sola vez, no un hombre divorciado. Ya muchas cosas de esas no se cumplen, pero no es porque la palabra no, vamos a decir, no porque la palabra haya cambiado, sino porque el hombre hace lo que le da su gana. Lo hicieron los patriarcas, lo estamos haciendo ahora también. Los patriarcas no tenían por qué tener varias mujeres, el Señor no aprobaba eso, pero ellos lo hacían de toda manera y tenían las consecuencias. Por eso hoy nosotros tenemos también las consecuencias en la iglesia, porque tenemos gente divorciándose y dándose en casamiento. Y eso es parte de las profecías. Entonces, tiene que gobernar bien su casa, y gobernar bien su casa significa tener autoridad en su casa. Si él es quien gobierna bien su casa y debe gobernar bien su casa, entonces eso es mentira lo que usted está diciendo, que en el hogar la que manda es la mujer. En el hogar, quien gobierna es el marido, no la mujer. Ahora, ese gobierno no es un gobierno autoritario ni dictador, porque Pablo precisamente, y Pedro también hablando acerca del trato que los hombres deben darle a la mujer, dice que debe ser como un vaso frágil, siempre basado en amor, pero la autoridad final debe recaer sobre el hombre, no sobre la mujer. Eso no significa que ellos compartan los roles en la casa. Eso son cosas muy diferentes. Yo puedo fregar en mi casa, yo puedo cocinar en mi casa, yo puedo limpiar en mi casa, puedo lavar la ropa en mi casa, puedo cocinar, puedo hacer lo que sea en mi casa. Y eso no significa que yo no tenga autoridad sobre mi casa. O que mi mujer sea la que tenga la autoridad en mi casa. Es un gobierno compartido, hombre y mujer. Por eso la hizo de la costilla, para que estuviera al lado. Igualdad. No igualdad de género como nosotros estamos viendo en estos momentos. No. Igualdad delante del Señor, que es muy diferente. Ahora, el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza del hombre. No veo la confusión en esa parte. Esa es otra de las herejías que él está diciendo. La mujer no es quien gobierna en la casa. Léase 1 Timoteo capítulo 3, quien gobierna en la casa debe ser el hombre. Si no, ese hombre no puede dirigir en la iglesia porque no tiene control de su familia, no tiene control de su hogar. Y en la última parte de estos 9 o de estas 9 herejías, el señor predicador dice allí, Eva es la sustituta de Dios en la tierra. Creo que no se ha leído bien la Biblia, porque dice que el único sustituto de Dios en la tierra ni siquiera es el Papa, es el Espíritu Santo. Él es el representante de la divinidad en la tierra en este momento. La mujer tiene una gran cualidad, tiene un gran privilegio, sostener vida en su vientre por 9 meses. Y eso es algo grandioso, fabuloso, inigualable. Tiene la capacidad de crear vida dentro de sí, pero eso no la hace sustituta de Dios. Nos hace recordar el amor de Dios. Nos hace recordar la creación de Dios, pero no es la sustituta de Dios en la tierra. La sustituta o el sustituto de Dios en la tierra
es el Espíritu Santo. Y es necesario que me vaya para que venga el Consolador, Él estará con ustedes, los guiará a toda la verdad, los convencerá de todo pecado, de todo juicio, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo representa al Señor, a la divinidad en la tierra en estos tiempos. Concluyendo, mis hermanos, en esta parte de este video, o en este video que he realizado, hemos enumerado una serie de herejías que consciente y deliberadamente el predicador de ese momento quiso exponer en esa iglesia. Realmente no sé si sus intenciones eran buenas, que me imagino que sí, pero sus planteamientos en cuanto a los conceptos emitidos eran bien viciados, bien malintencionados, porque él lo declara desde el principio hasta el final. Tengo herejías que voy a compartir con ustedes para ver si ustedes aprenden algo. Y enumera allí una serie de herejías. Adán fue creado primero, pero pasó mucho tiempo antes de que el Señor creara a Eva, porque Adán tenía mucho trabajo que hacer poniéndole los nombres a los animales y eso no se hace en un día. Adán estaba desorientado porque estaba solo, etcétera, etcétera. La mujer es la que manda en la casa. La mujer es sustituta de Dios. Da la idea de que el Espíritu Santo lo que está es improvisando. Que el desorden de Adán es generacional cuando Adán no tuvo padre ni tuvo madre. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros estamos predicando, y vuelvo y les repito, tenemos que tener conciencia de las cosas que estamos diciendo. Podemos cometer errores en decir un lugar por otro, un nombre por otro, y eso no es problema. Eso pasa a todo el mundo. Pero cuando nosotros emitimos conceptos deliberadamente, entendiendo que lo que estamos diciendo es algo nuevo, algo novedoso, algo espectacular que probablemente nadie sabe, pero que yo descubrí, tiene que tener cuidado con eso. Mucho cuidado, cualquiera que sea el que esté predicando. Tienen que hablar de acuerdo a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido. Tienen que entender esa parte, hermano. Lean, sean como los bereanos, vayan y a su casa y estudien la Biblia y vean el video nuevamente, que tenemos la oportunidad de revisar y ver y ver y ver de nuevo el video para que ustedes puedan entender qué es lo que está diciendo el que está predicando. A ustedes, los ancianos de iglesia, si ven este video, ustedes son los principales cabezas de la iglesia. Ustedes son la cabeza de la iglesia. Ustedes son los líderes de la iglesia. Y ustedes tienen que estar preparados para defender sus doctrinas en todo momento. Y si tienen que en algún momento detener un predicador que esté predicando herejía desde el púlpito, no tengan temor. Detengan el culto y quiten ese predicador de ahí. Y póngase usted a predicar, aunque sea de San Juan 3:16. Aunque sea de ese versículo, San Juan 3:16, o coja el Salmo del Pastor y léalo y simplemente coméntelo. Pero no permita que una persona que tiene conocimientos distorsionados de las doctrinas adventistas del séptimo día se pare en el púlpito a decir sus opiniones personales. Dios los bendiga, mis hermanos. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, para que podamos seguir creciendo. Sobre todo, oren para que el Señor pueda bendecirme, pueda ayudarme a continuar en este ministerio, estudiando la palabra de Dios. Sobre todo, mantener la humildad a la hora de poder emitir mis juicios, de poder analizar la palabra de acuerdo a lo que dice la Biblia y no de acuerdo a lo que dice este servidor. Oren por mí, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo.